Bueno, pues nada, dentro de una semana, el martes que viene, justo una semana, martes 1 de octubre, López Obrador ya no será presidente de México. Ahora que termina su mandato, pues se hace más necesario que nunca hacer una revisión de los aciertos, los errores de esta administración para poder saber qué políticas deben mantenerse, qué otras deben ser corregidas. Y tal vez por este estilo tan particular que tiene de gobernar, combativo y, según algunos críticos, autoritario, este ha sido uno de los sexenios más polémicos y polarizados de los que se tiene registro. Pareciera, pues, que no hay lugar para los acuerdos entre los opositores y los simpatizantes de la Cuarta Transformación. Más allá de los aplausos y de los insultos, de los elogios y de las diatribas, están los datos duros que permiten hacer una evaluación fría de la gestión del gobierno. La verdad objetiva no está en los otros datos, presidente, que tiene usted, pero tampoco está en las críticas irracionales de algunos opositores. Para ello es que vale la pena analizar este reporte de la consultora Integralia, titulado 6 años de gobierno, que presenta el comportamiento de más de 100 indicadores económicos, financieros, sociales, políticos, de seguridad y de justicia. Y bueno, con esta información es posible entonces comenzar a comprender cómo fue el desempeño del gobierno una vez que se deja atrás ya el ruido, en ocasiones demasiado estridente, de la política, incluso de la politiquería, citando al clásico. De entrada hay que reconocer que el presidente tuvo logros importantes incluso para la izquierda social de este movimiento que abandera. El más relevante, sin duda, fue la reducción de la pobreza, que pasó del 41.9% de la población en 2018 a 36.3% en 2022. Esto supone una reducción de 5.6 puntos porcentuales. Algunos opositores sostienen que esta disminución, opositores y especialistas también, atribuyen esta disminución al artificio, a una trampa, porque dicen está construida con base en programas sociales y apoyos directos que no resuelven los problemas de fondo. La realidad es que, aunque sea como una solución temporal, pues es positivo para toda esta gente. Y según estos datos, que más de 5 millones de mexicanos abandonaran la situación de pobreza en este periodo. Mejoró la situación de vida de estas personas y eso, sin duda, hay que celebrarlo. Llamó la atención también que el salario mínimo haya aumentado en casi 122%. Esto es relevante porque nunca antes se había podido hacer y, como ha señalado el propio presidente, se consiguió sin que aumentara de manera exponencial la inflación y porque se logró mantener la estabilidad macroeconómica del país. Esto contradice las predicciones que muchos economistas hacían antes de que comenzara el sexenio. En materia de seguridad, el homicidio doloso disminuyó en un 23.2% del 2019 al 2024, con lo que se debe reconocer que ha habido una mejora en la tendencia de estas cifras, pese a que ha sido el sexenio más violento de la historia y pese a que buena parte del territorio nacional vive asolado, hoy más que nunca, por el crimen organizado. Y así como hay que reconocer aciertos sin regateos, hay otros aspectos en los que simplemente hubo fallas que no pueden ni maquillarse ni disimularse. En materia de seguridad, hubo un aumento de más del 40% en el delito de narcomenudeo y de casi el 37% en la extorsión. Esto refleja el crecimiento, la expansión que los grupos criminales han tenido en el territorio nacional durante los últimos años, desmontando por completo el supuesto triunfo de esta estrategia abrazos
y no balazos. Igual de preocupante fue el incremento de casi el 133% en la violencia política, que rondó las 900 víctimas en el proceso electoral del 2023 y 2024. Esto refleja que los grupos criminales están logrando infiltrarse en el gobierno y que están dañando así los derechos políticos de los ciudadanos. Y si no nos cuidamos y lo cuidamos, cada vez habrá más municipios y estados cuyas autoridades hayan sido designadas. ¿Por quiénes? Por los narcotraficantes. Por otra parte, aunque la principal bandera del presidente López Obrador haya sido acabar con la corrupción, lo cierto es que durante su mandato se redujo en casi 0.8 puntos el índice de capacidad para combatir la corrupción. Creció en 65% el costo a consecuencia de la corrupción. Esto desmorona uno de los principales mitos y de los supuestos pilares estandartes de la Cuarta Transformación. Ahora, en materia de salud, la destrucción del Seguro Popular, la improvisación, además, por parte de las autoridades sanitarias, provocaron que aumentara en 23% la población con carencias por acceso a los servicios de salud y que se redujera en casi 10% la población afiliada a servicios de salud. No solo no estamos como en Dinamarca, no. Se destruyó el ya de por sí precario sistema de salud pública en México, dejando expuesta a la población, sobre todo a los que menos tienen. Y pese a que el presidente prometió que en nuestro país se conseguiría la soberanía energética en otro de los rubros, invirtió miles de millones de pesos en la construcción de la refinería de Dos Bocas, compró la refinería Deer Park, echó abajo la reforma energética impulsada por el presidente Peña Nieto. Los resultados para Pemex, a pesar de todo, son pésimos. Aún con estos supuestos esfuerzos, cayó la producción de petróleo crudo de 1,676 a 1,470 barriles al día. Esto supone un decremento de más del 12%. Pemex no produce más petróleo, no está bien financieramente, no es una empresa ecológicamente viable y tampoco nos garantiza la autonomía que se nos prometió. Así es que se requiere una visión más moderna y más realista también en esta materia. Finalmente, también es cierto que los ataques a los opositores desde la mañanera, la interferencia del presidente en las elecciones, la violencia política, la pugna contra las autoridades electorales y los organismos autónomos, así como la falta de seguridad, con lo cual se revela que el carácter del presidente, claro que tuvo consecuencias negativas en el ambiente político del país. Y todas estas ya pasó. Todas estas son lecciones importantes, tanto para la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, como para la oposición, porque así como se termina el sexenio del presidente López Obrador, comienza una nueva etapa. En una semana, el presidente López Obrador será historia. No sé si hará historia, al menos no sé si como él quería, pero será historia. Pero los retos de México, esos siguen estando ahí, para todas y para todos los mexicanos. Yo soy Adela Micha.